ejemplo de la intramuscular, estoy hablando, ¿sí?, de que sigue siendo una vía de administración parenteral, la cual se caracteriza porque el medicamento o biológico va a ir al músculo. Mira, va a ir al músculo. Cuando yo voy a introducir hasta el músculo, ¿qué capas de la piel tengo que traspasar con esa aguja? Tengo que traspasar la epidermis, tengo que traspasar la dermis, tengo que traspasar la hipodermis, ¿y a dónde llego? Al músculo. ¿Qué nomás se puede colocar por vía intramuscular? La misma secuencia. Se puede colocar tanto biológicos como medicamentos. Por ejemplo, ¿cuáles son los biológicos que se caracterizan porque la vía de administración es intramuscular? Por ejemplo, la del COVID. Ustedes ven, la del COVID, sí, es la vacunita que a todos nos colocaron. ¿Y cómo se coloca o qué vía de administración tiene? Intramuscular. ¿Qué otra intramuscular es? Como biológico, la del tétanos. La del tétanos también se les coloca intramuscular. ¿Qué otro biológico como vía de administración intramuscular hay? Por ejemplo, la de la hepatitis B. Ahora, a nivel de los niños pequeños, porque también se les coloca vacunas a los niños pequeños, por ejemplo, de 2, 4, 6 meses. Por ejemplo, se le coloca la pentavalente. Profe, ¿y la del tétano cuántas veces son? La del tétanos son 6 veces, ¿sí? Al contacto, al mes, a los 6 meses, al año, a los 5 años y el refuerzo a los 10 años. La pentavalente se les coloca a los niños, por ejemplo, de 2, 4, 6 meses, ¿ya? En las piernitas, intramuscular. ¿Qué otra se le coloca a los niños pequeños? Por ejemplo, la del neumococo, ¿sí? Y hay muchas otras vacunas. Obviamente no quiero ahondar mucho más allá, porque algún momento en su debido tiempo han de conocer ustedes las vacunas, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que sí, la mayoría de los biológicos también se pueden colocar por vía intramuscular. Ahora, como medicamentos, también existe una gran gama de medicamentos que son por vía intramuscular. Por ejemplo, el diclofenac. El diclofenac se coloca de manera intramuscular en el glúteo. ¿Qué otro medicamento? Por ejemplo, las penicilinas. A los antibióticos se les coloca intramuscular en el glúteo. Por ejemplo, el doloneurobión. El doloneurobión es un medicamento que es una combinación entre el complejo B y el diclofenac, el doloneurobión. Como anticonceptivos también se puede colocar intramuscular, por ejemplo, la mesigina. O sea, existen algunos medicamentos que por su presentación se pueden colocar por vía intramuscular. Ahora, ya conocemos el concepto, ya estamos viendo qué se puede colocar desde la perspectiva de biológicos y desde la perspectiva de y medicamentos. Ahora, vamos a conocer los lugares donde comúnmente se tiene que colocar la vía intramuscular. La misma situación que les había dicho de la intradérmica, la misma situación que les había dicho de la subcutánea, ahora les repito nuevamente. El hecho de que yo tenga músculo en todo mi cuerpo, eso no quiere decir que todos los músculos los pueda utilizar. Yo siempre para la elección de la intramuscular se trata de ubicar los músculos que tengan mayor volumen. Los lugares donde comúnmente se utilizan la intramuscular en el deltoides, donde más en la región de los muslos que ustedes conocen. Obviamente eso es de manera solo como inicial, ¿no? Pero no tenemos otros muslos. Este músculo se llama el recto femoral o el vasto externo. Recto femoral o el vasto externo. Tanto acá como acá. Deltoides, vasto externo o recto femoral, ¿ya? Y también se coloca en la región glútea, específicamente en el cuadrante superior externo, acá en el tercio medio. O sea, a lo que yo quiero que entiendan en este momento
es que puedo que yo ya tenga el músculo, y es más, ya lo están conociendo, pero no todo ese músculo tiene que ser optimizado, sino una porción. Y esas son las porciones, y esas son los cuadrantes o las divisiones que muchas de las veces se complican, porque no es lo mismo como la intradérmica. Ustedes con que se acuerden el tercio medio del antebrazo y colocan y no hay problema. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la subcutánea. Ya vimos en la región periumbilical los cuidados, pero acá en la intramuscular es un poquito más compleja, porque aquí me tienen que dividir muy bien el músculo, porque si no dividen muy bien el músculo, pueden tocar estructuras, pueden lesionar estructuras. Por ejemplo, si no me colocan bien a nivel del deltoides, me pueden lesionar un nervio, que es el nervio radial. Miren, si ustedes me colocan mal, me hacen mal los cuadrantes aquí en el vasto externo recto femoral, me podrían lesionar el nervio femoral. Si ustedes me colocan mal o me dividen mal la región glútea, ¿qué nervio me pueden lesionar, chicos? El nervio ciático. Nervio ciático. Obviamente, jóvenes, si no se tiene de por medio un conocimiento, solo nos basamos en algo empírico, posiblemente no pase nada la primera vez, posiblemente no pase nada la segunda vez, pero ¿y si llega a pasar? ¿Ustedes no van a ir a reclamar? ¿No van a ir a estar diciendo, vea, ¿por qué me colocó mal el medicamento o la vacuna o la inyección? ¿Sí? Entonces, para evitar eso, tenemos que saber anatomía, tenemos que saber regiones, tenemos que saber lugares y procedimientos para evitar errores. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que vamos a ver y como les digo, esa es la complejidad de la intramuscular. Los lugares donde se coloca comúnmente la intramuscular es en la región del deltoides, ya que obviamente se encuentra a nivel del hombro, en el tercio medio del recto femoral o del vasto externo, que obviamente se encuentra en las piernas, y en el cuadrante superior externo de la región glútea. Ahí es donde comúnmente se colocan las intramusculares. Ya, muy bien. Ahora, vamos para acá. Les voy a hacer entender una situación, dos situaciones en específico, ¿ya? De lo que es el dolor y también acoplarle luego posteriormente a los volúmenes que puedo yo colocar en cada músculo. Mirarán, muchas veces me preguntan y me dicen, vea, profe, ¿por qué es que cuando me coloqué un medicamento en la nalga me dolió? No entiendo, profe. Cuando hablo de un dolor, recuerden que es por algo subjetivo, alguna, si cabe el término, algún signo y síntoma que me está diciendo el paciente, algo que me está refiriendo el paciente, un dolor, ¿ya? Que obviamente recuerden que el dolor existe en la escala de valoración del EVA, ¿sí? Que me ayuda a valorar la escala del nivel del dolor. Pero el dolor es algo subjetivo, es algo que el paciente me lo está diciendo, que yo lo puedo valorar dependiendo cómo el paciente me lo dice. Pero, ¿cuál es la explicación del dolor acoplado a esto de la inyección intramuscular? Recuerden que cuando colocamos intradérmica, yo les había dicho, no les puedo yo engañar, no les puedo decir no les va a doler, les va a doler como un pellizquito. ¿Y cómo se fundamentaba el dolor ahí? Es que, profe, para formar la pápula entre la epidermis y la dermis, se desprendía un poquito esa capa, se microrompía, microfracturaban terminaciones nerviosas y esa sensación es lo que ustedes sienten como dolor, como un leve pellizquito, ¿sí? Muy bien, ahora en la intramuscular también existe dolor, puede existir dolor, es más, va a depender mucho de la resistencia de cada paciente, ¿sí? A la colocación de un medicamento en la nalga, por ejemplo, pero es verdad que tengo que justificar el por qué se presenta el dolor. Vamos a hablar, chicos, de esta particularidad, ¿no? Que creo yo que es una de las desventajas de la intramuscular, la presencia de dolor. ¿Ya? Vamos para acá. Miren ustedes. Por un lado, como ustedes ven, chicos, tengo el músculo. Irán poniendo atención, mis jóvenes. Por un lado tengo el músculo, ¿ya? Y como ustedes ven, el músculo, este es estriado. ¿Por qué? Porque tiene estrías.
¿Y cómo se llama el músculo esquelético estriado? Es el músculo que está pegado al hueso. El deltoides es un músculo esquelético estriado porque está pegado a un hueso. El músculo vasto externo recto femoral es un músculo esquelético estriado porque está pegado a un hueso que es el fémur. El glúteo es un músculo esquelético estriado porque está pegado a un músculo que pertenece al hueso que pertenece, por ejemplo, a la pelvis. Es decir, que cuando yo hablo de músculo esquelético estriado y los que yo voy a utilizar son músculos esqueléticos estriados, tienen la característica porque forman estrías. Ahora, esas estrías, como ustedes ven, no es más que células musculares que son alargadas. Ahora, encima de los músculos están estas inervaciones que yo tengo y que obviamente son necesarias, porque si no existieran estas inervaciones, el músculo no podría contraerse, no podría hacer su función. Pero eso es lo que yo quiero que entiendan, que existe el músculo esquelético estriado, el que yo voy a utilizar, ya que tiene fibras musculares y que tiene terminaciones nerviosas. Ahora, traigo para acá la agujita. Miren, aquí tengo la agujita con el medicamento, obviamente. Dentro de este émbolo, ¿existe o no existe un volumen de líquido? ¿Qué opinan? ¿Existe o no existe un volumen de líquido? Sí. Ya, ¿no es cierto? Existe un volumen. Digamos que esta fibra, este músculo es el glúteo y que aquí está 5 ml de alguna penicilina o de algún antibiótico. Yo vengo con el medicamento y ¡pum! Le piqué, ¡trac! Le piqué ahí. ¿Qué traspasé? Traspasé la epidermis, la dermis, la hipodermis y llegué al músculo. Cuando yo cojo y coloco este volumen que estaba afuera, o es decir, en el émbolo, ahora, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar ahora ese volumen, chicos? ¿Dónde va a colocarse ahora ese volumen? En el músculo. En el músculo. En el músculo. En el músculo. Porque ese volumen que estaba de medicamento que estaba afuera, en el émbolo, ahora está en el músculo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la sensación de dolor? El dolor se presenta porque ese volumen que estaba afuera ahora está ocupando un espacio dentro del músculo. Y ese espacio que está ocupando ahorita el medicamento dentro del músculo, lo que hace es que tiende a expandir las células, expandir las fibras musculares, y esa expansión a través de las fibras nerviosas hace sentir como dolor. No es más que una expansión, se estiran, se desplazan las fibras musculares para dar origen, ocupar ese espacio el medicamento. Pues por obvias razones, si yo coloco más volumen, ¿qué va a pasar, jóvenes, con ese dolor? Va a ser más intenso. Más intenso y aumenta. Mira, entonces ya estoy entendiendo el por qué se puede presentar el dolor. También estoy entendiendo que no por ser músculo quiere decir que yo voy a meterle 100 litros de medicamento. Tampoco voy a meterle 15 ml de medicamento. No. Los músculos también tienen una resistencia, también tienen una capacidad de receptar volúmenes de medicamentos. Aquí viene otra cuestión. Entre el músculo sea más grande, me puede soportar mayores cantidades de volúmenes. Si el músculo es un poco más pequeño, me va a acoplar volúmenes un poco más pequeños. Y en síntesis, la capacidad en intramuscular como tope es hasta 5 ml. Mira, hasta 5 ml de algún medicamento me puede soportar la intramuscular. Pero es cierto que en algunas bibliografías me habla que puede soportar el músculo hasta unos 8 ml. Pero yo no les recomiendo que sobrepasen hasta 8 ml por esta justificación, porque el dolor puede ser muy intenso. Nos vamos a quedar entonces es que por normativa
no se debe sobrepasar los 5 ml para evitar dolor. Y eso va a depender mucho también del músculo. En el deltoides, miren, aquí tengo el deltoides. Si yo comparo el deltoides con el glúteo mayor, si yo comparo el deltoides con el vasto externo de la pierna, pues me doy cuenta que el deltoides es un músculo pequeño. El músculo deltoides no me soporta, no se debe colocar más de 2 ml de volumen. Repito, en el deltoides no se debe colocar más de 2 ml de volumen de algún medicamento. No. Profe, le voy a colocar 3 ml en el deltoides. No les recomiendo. ¿Por qué? Porque estoy sobrepasando la capacidad del músculo y es propenso a que duela, cause algún tipo de absceso, cause un dolor muy agudo, cause algún tipo de entumecimiento. Miren, ¿todo por qué? Porque está bien la técnica. Están colocando a 90 grados, pero me están colocando mucho más volumen del que el músculo resiste y de ahí viene el dolor. Miren, si quieren colocar mayores volúmenes de hasta 5 ml, como me dice la normativa, coloquen en músculos más grandes, en el glúteo, por ejemplo. Una penicilina, digamos que le colocan 5 ml, coloquen en el glúteo. ¿Por qué? Porque ese músculo me puede resistir volúmenes de hasta 5 ml, hasta 8. Pero ya con 8 no les recomiendo porque ahí es más propenso a que se presente el dolor. En todo caso, nos vamos a quedar nosotros hasta aquí en este criterio de que el deltoides se coloca intramuscular, sí, pero no se debe sobrepasar más de 2 ml. 2 ml el tope máximo. Sobrepasar más de eso es propenso a que cause dolor, absceso, ya algún tipo de problema a nivel del músculo. Si yo quiero colocar mayores volúmenes, me voy a músculos más grandes, me voy al glúteo o al vasto externo. En el glúteo, sí, le podría colocar hasta unos 8 ml. No les recomiendo que coloquen esa cantidad porque es más propenso al dolor. Vamos a las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Casi parecidas a las que ya habíamos hablado, que no sufre primer paso hepático, que se podría colocar a pacientes que tienen inconsciencia. ¿Se les podría colocar la intramuscular a pacientes inconscientes? Sí, ¿no es cierto? A pacientes inconscientes, mira, que tienen vómito, que tienen diarrea, se les podría colocar. ¿Se puede optimizar o utilizar en una emergencia? Sí, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas básicas de la mayoría de las parenterales. Una ventaja a medias, como ya habíamos dicho, que puede ser económica, sencilla y segura. Ya, pero aquí recuerden que no le acoplo al 100% esa ventaja de que sea sencilla porque necesita un conocimiento. O sea, ustedes pueden decir, es muy fácil colocar la intramuscular. Sí, pero después de que ya tengan unos poco de experiencia, y ahí podría ser una ventaja para ustedes, que sea sencilla. Pero muchas de las veces esa sencillez se toma o se adquiere con el transcurrir de los años. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora los grados de inserción. ¿A cuántos grados de inclinación para que me hagan intramuscular? 90 grados. 90 grados. Ahí sí, jóvenes, 90 grados y se acabó. 90 grados. No es como en la subcutánea que ahí podían hacer 45 grados en pacientes con textura normal y 90 grados en pacientes obesos. Acá no, acá es a 90 grados y se acabó. 90 grados. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los calibres de las agujitas? Que también es otra pregunta de las cuales yo utilizo para la intramuscular. El calibre, por ejemplo, va desde 23G, 21G, 19G. Es decir, calibres de agujitas un poco más grandes a relación, por ejemplo, de las que utilizo para la intradérmica o la subcutánea. Son calibres más grandecitos. 23G, 21G, ¿ya? Y 19G. ¿Qué puedo colocar? ¿Qué puedo colocar por intramuscular? Básicamente ya habíamos dicho medicamentos y biológicos, ¿ya? Ahora, antes de englobarme en ese criterio, vamos a otra situación especial. Ya una vez de que conocemos los lugares,
también tenemos que entender el criterio de elección de esos lugares dependiendo la edad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a los niños pequeños de 2 meses, 4 meses, 6 meses, le deben colocar vacunas intramusculares. Pero ¿dónde comúnmente, en qué parte comúnmente le administran las intramusculares? En el femoral. En el recto femoral. En las piernitas, que ahora ustedes ya entienden que ese se llama recto femoral o vasto externo. En un adulto, ¿será que le puede estar colocando en las piernas? No hay sentido. Mira, entonces los lugares de elección pueden ser también variable dependiendo de la edad. Ya, muy bien. Otro criterio es el tipo de medicamento. Existen algunos medicamentos que por sus características no se puede estar colocando en cualquier parte. Miren lo que suele pasar. Dice, verá, profe, a mí me mandaron a colocarle 2 ml, porque le hice la conversión, porque me dijo que no le coloque todo el medicamento, 2 ml de un antibiótico intramuscular. Y les viene a la cabeza, ¿no? La deducción, dice, a ver, 2 ml, no quiero verle las nalgas al paciente porque no me acuerdo los cuadrantes. Le voy a colocar en el deltoides porque el profe me dijo que en el deltoides no le puedo sobrepasar más de 2 ml. Como le voy a colocar 2 ml, le podría colocar error. Porque yo también tengo que valorar las características del medicamento. Por algo es que cuando colocan antibióticos, les dicen que les coloquen en el glúteo, ¿no es cierto? Porque el medicamento puede ser muy fuerte y que obviamente si es que es fuerte y usted le coloca en el deltoides, le puede causar un dolor, le puede causar un absceso. O sea, no solo tengo que valorar el volumen que se va a administrar, sino también las características de los medicamentos. Solo pasa por una noción. Cuando ustedes escuchan un antibiótico, de una les viene a la cabecita la nalguita. Dice, les voy a colocar diclofenac, de una viene la nalguita. Se les va a colocar el doloneurobión, que es complejo B más diclofenac. No han de escuchar decir que les van a colocar en el deltoides, ¿no es cierto? ¿Dónde se colocan? En el glúteo. Hay algunos inclusive que son militares, ¿no? Sí, obviamente ese es un caso de emergencia. Les he visto que se colocan también en las piernas, en el recto femoral. Obviamente, en estados de emergencia, yo he visto que en algunos militares se colocan directamente en la pierna como una medida ya extrema, ¿sí? Pero eso es extremo, clarito digo extremo. Y ya vemos esos criterios que es fundamental la elección. Como desventajas, lo más común, el dolor. Como desventajas, lo más común es que me pueden lesionar estructuras. Que ya habíamos hablado que en el deltoides pueden lesionarme el nervio radial, en el recto femoral me pueden lesionar el nervio femoral y en el glúteo mayor me pueden lesionar el nervio ciático. Entonces, ¿qué necesitamos para evitar lesiones? Una buena ubicación, una buena técnica. Muy bien. Entonces ya tenemos los volúmenes, ya tenemos los calibres, ya tenemos los lugares, ya tenemos las vías, lo que se puede colocar, ¿sí? Y los criterios de exclusión de la edad, el tipo de medicamento, la patología del paciente, etc. Vamos a ver cómo se divide el deltoides. Como ustedes ven, chicos, el deltoides es un músculo triangular que se ubica obviamente en el hombro, aquí. Este es el músculo deltoides, ¿ya? Ahora, no porque el músculo deltoides está ahí, quiere decir que yo voy a picar donde yo quiera. ¿Cuáles son las referencias anatómicas? La primera referencia anatómica que tengo aquí, una vez de que el paciente está con el brazo hacia abajo, está relajado el músculo, me ubico aquí y me voy a sacar el mandil, ¿listo? Y todos quiero que se topen. Aquí, chicos, donde ustedes dicen aquí las hombreras, aquí existe una articulación. Miren, aquí. Esta articulación conecta en la parte anterior con la clavícula y en la parte posterior con el acromio proveniente del omóplato. Aquí está la clavícula en la parte anterior y en la parte posterior es el acromio que pertenece al hueso del omóplato.
Esa unión se llama una articulación, que es la articulación acromioclavicular. Entonces, primera referencia para colocar en el deltoides la articulación acromioclavicular. ¿Ya? Muy bien. Después de que tengo aquí la articulación acromioclavicular, se hace de 2 a 3 traveses de deditos. De 2 a 3 traveses de deditos. Más o menos como está diciendo aquí la imagen. De 2 a 3 traveses. Y se traza una línea horizontal. Como están viendo la imagen, una línea horizontal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué hago yo ese límite? Para que acá arriba no me topen. Esto de aquí no me topan. ¿Sí? Hago la liñita, hago la liñita. Muy bien. Pero como ustedes se dan cuenta, yo tengo que llegar a formar un triángulo. Ese triángulo, obviamente, da la misma forma del músculo. Ese triángulo, como ustedes ven, aquí tengo el hueso. Aquí tengo el hueso. ¿Ya? Esas dos líneas que van a formarme el triángulo se dirigen hacia el hueso, como ustedes ven aquí, formándome un triángulo casi igual, un triangulito. Miren, ya, no muy abajo el triángulo, se podría decir un triángulo que tenga todas las esquinas de los mismos ángulos, un triángulo. Miren, entonces, aquí tengo la articulación acromioclavicular, 2 a 3 traveses, trazo una línea, acá tengo el huesito que baja y le coloco así. ¿Ya? Y en la mitad de ese triángulo que yo ya saqué, ahí me van a colocar la agujita. Ahí me pincho. ¿Sí? ¿Para qué delimite eso? Para que acá arriba no me topen, ni tampoco muy acá abajo, ni tampoco muy en la parte posterior, ni tampoco muy en la parte anterior. Específicamente, ¿dónde me van a pinchar? En la parte media de ese triángulo. Y de esa manera estoy evitando lesionar este nervio radial que va por la parte posterior. ¿Sí estamos claros? Entonces, repito, jóvenes, articulación acromioclavicular, de 2 a 3 traveses, trazo una línea. ¿Ya? Aquí tengo el huesito, le hago un triangulito en esa dirección y en la parte de la mitad, ahí cojo y coloco la intramuscular en el deltoides. Entonces, ¿qué referencias tengo que saber aquí? ¿Cuáles referencias? Articulación acromioclavicular, 3 traveses de deditos en dirección hacia el hueso, ¿ya? Y en la mitad de ese triángulo que tiene los ángulos iguales, ahí coloco la intramuscular. ¿Para qué hago eso? Para no topar muy arriba, lesionar. Para no topar muy anteriormente, lesionar, y muy abajo, lesionar.